narrador en este caso, a pesar que es niño, tiene una observación más profunda, creo, de la realidad. Parecía que era como porque estaba recontando la historia de cuando era niño, con una nueva reflexión, ¿no? De lo que estaba pasando, me parece. Eso es lo que yo sentí, o sea, esa sensación de la perra que realmente, que la vida de la tía era como que nadie conocía la vida realmente interior de la tía. O sea, la Claro. tía era un personaje misterioso en sí, yo pienso. O sea Entonces que yo creo que... ya la perra ahí es un antes y un después. ¿Qué más? ¿Qué Uh-huh. más vieron en el cuento? Eh, bueno, o sea, el perro al final fue como que la justificación en realidad, ¿no? Porque era la tía la que tenía todo esto contenido y luego desbordó. Pero a mí lo que me llamó la atención del cuento es porque, o sea, es un cuento que si tú cuentas la historia es súper rápido, ¿no? Es una tía que encuentra un perro y, bueno, el perro le recordó que había un mundo fuera y se fue, ¿no? Pero siento que aquí el poder del cuento en gran parte está en cómo lo cuenta, ¿no? Y me llamó la atención que fuera a veces muy literal, porque a veces o sea, tengo en mi cabeza que hay muchos cuentos que logran expresar con poco, mucho, pero este cuento a veces se, te lo explicaba todo muy a detalle, ¿no? Por ejemplo, justo aquí había resaltado una frase donde dice, pero nuestra casa no era alegre, lo digo así, no era alegre en vez de triste, entonces explicaba por qué, ¿no? Por qué decía lo que decía. Y al comienzo me pareció un poco tedioso, pero después le encontré el sentido, ¿no? Porque tal vez si no explicaba, si no lo narraba así, pues te perdía mucho como iba a ir construyendo todo este clima y toda esta sensación de qué es lo que va a pasar y por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, me gustó en ese sentido, en que el cómo O sea, fue como si muy... fuera un cuento de la cabeza, como que mm, en realidad hay una súper autorreflexión y hasta, tú dices que ocurre más en el pensamiento que en las acciones, por ejemplo. exacto. Exacto. Y en la interpretación que el niño da a cada cosa, ¿no? Él decía, Ujú. bueno, y cuando me pasaban esta cosa de la tiza, para mí era como ser parte de este círculo, ¿no? Entonces, tú entendías esta realidad a través de los simbolismos y la interpretación del niño también. Ujú. Porque también dicen que el lugar del habla es el lugar de la madre, como que también, además de la autopercepción o de la primera percepción de uno, la tiene del ojo de la madre, después viene el lenguaje, que también pareciera que representara como a la madre, por eso dicen la lengua madre, ¿no? ¿Cuál es tu lengua madre? Mm, Entonces, Sí. usted sabe que estamos hablando de un personaje al que se le murió la mamá. O sea, este chico lo que empieza hablando es de que la tía llega a la casa como una especie de madre sustituta porque hacía falta ahí la madre. Entonces, Sí. ahí vamos atando cabos. Si es que esa falta de la madre, ¿cierto? Se expresa en este hablar y hablar y hablar y pensarlo todo y no sé qué, porque pareciera que, ustedes saben que él todo el tiempo está diciendo, pero inclusive mi tía estaba aquí, pero ella yo no existía para ella. Que yo creo que lo que en el fondo quiere decir es no me veía. Entonces si ven que el ojo de la madre, que es en el que uno por primera vez se ve a uno mismo, entonces pareciera que esa falta de ese ojo, ¿dónde encuentro yo ese ojo que me mire? Y entonces lo que hago de pronto es hablar. Entonces, estas escrituras que son como más verborreicas, digamos, a mí me llaman la atención porque, y eso, digamos, en los ejercicios de ustedes se notó más o menos, que yo creo que ustedes tienen todo como una pulsión de velocidad. O sea, como vamos, vamos a echar el cuento y entonces a veces decimos como cuatro cosas interesantes de seguido, pero como pasamos así, ¿me entiendes? Entonces, que como que por eso a muchos les recomendaba que abandonar un poquito la coma, que igual la coma da una música larga, ¿verdad? Y a uno le salen los pensamientos como con comas, pero después como que uno va poniendo ciertos puntos seguidos como para sellar una cosa y que logre hacer efecto en el que nos está leyendo, porque si todo le va a pasar así como a toda velocidad, pues la persona al final queda, bueno, eso era como un cuento de una casa y parece que había como 2 pisos y 3 pisos, pero como que, ¿dónde está? O sea, ¿a ustedes no les pasa cuando leen que los textos
les hacen trigger. Yo creo que la palabra de hoy es trigger. Sí, sí estamos todos familiarizados con la palabra trigger. No, algo que como que te dispara, ¿verdad? Pero como que te hace un cortocircuito en algún lado. Entonces, esas lecturas que más disfrutamos son las que uno va como así tranquilo y de repente, suácate, le dan como ¿me entiendes? Una cosa que te saca de la nada y tú dices, oye, ¿verdad? Esta frase, parce, este man estaba inspirado. Y después como que va siguiendo, le puedes dar un tiempito más y después otro día, en otra línea, otro golpe, que también es como lo que más nos interesa contar eh, del texto y que puede ser para muchas cosas, ¿no? Puede ser para causar, por ejemplo, humor o puede ser para causar temor, para causar duda, para poner a pensar. O sea, como que uno puede simplemente dedicarse a las acciones, a narrar acciones, 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 pero también le puede ir entonces ya no es como una línea que va a toda velocidad solita, sino que pareciera que se convirtiera más como en una onda y uno rodea como un objeto y después sigue. Sí, 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 ¿no sintieron que el cuento los paseaba por toda la casa? Sí, sentía también que era como un cuento de una voz de niño adulto. Es como esas películas en las que el niño narra la historia de lo que le pasó. No sé, me hace acordar muchas películas en que el niño es el protagonista y te cuenta la historia de desenlace de una tragedia y comienza a cambiar todo. Ujú. Entonces siento que me gustan ese tipo de historias y entendía por qué lo hacía. Era como un mundo muy, muy fijo, ¿no? Entonces me hacía acordar ese mundo del niño, que él creó, que obviamente lo que me pareció interesante del niño era que quería que algo pasara, que estaba esperando que algo cambiara. Entonces Ujú. algo cambió, ¿no? Y vemos cómo, sabes que al principio él decía que quería que la tía pues lo tuviera en cuenta un poco más y después como que dice, yo desearía enfermarme para que mi tía así como cuidó a la perra porquería esa, siquiera me cuide a mí, pero después se daba cuenta que ya el amor que se había establecido entre la tía y la perra parecía que no cabía nadie más ahí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Miguel o Juan, o no, o igual acá seguimos comentando con el texto No, directamente. a mí me pareció, pues yo me enfoqué en que era como otro tiempo, porque el cuento es de 1960, y entonces el papel o sea, de la mujer en la sociedad, además como chilena, es súper machista, entonces digamos como que este mundo de hombres, donde Sí. había una mujer y una perra, o sea, como que lo único femenino era lo que resaltaba en el cuento, porque lo demás era aburrido, era monótono, pues había señoras de la limpieza o señoras que ayudaban en la casa, pero digamos que la vida era de los hombres. Entonces Ujú. también como contextualmente, yo me lo imaginé así como un cuento gris, en una casa gris, en una casa como sin vida, y que llegó de todas maneras una perra que no era ni agraciada ni bonita y cambió la vida de todos. Es como un símil de que las cosas aparecen así y así no tiene explicación, mucha explicación tampoco. Oye, A mí pero lo eso que tú lo que me- mencionas, bueno, del lugar de la... Ah, dime, Juan. a mí lo que me gustó fue la descripción de los lugares dentro de la casa que me ayudaron como a hacerme una idea mental de cómo era la casa y el tipo de familia que me imagino que era de clase alta, ¿no? Porque Ujú. hablan de muchos lujos, y casi como que haciendo eco a lo que han dicho los demás, una mujer criada, una mujer que está rodeada de hombres. Me llama la atención de que el autor habla de que la mujer es fea comparada con los hombres que eran apuestos. Sí, Lo que yo me hago también la imagen es de que la perra para mí es el símbolo del mundo de afuera, ¿no? Entonces es como contradictorio porque ella odia a la perra porque está enferma, tiene tantas cosas negativas, es fea, pero a la vez la perra trae el mundo de afuera, ¿no? Y yo sentía al final que usaba la excusa de ir a pasear a la perra como para explorar el mundo de afuera, hasta el punto bueno, al final no llega, ¿no? Yo me pregunto cuánto de eso es como una representación de lo que sufren todavía en este siglo XXI muchas mujeres que son súper controladas por hombres misóginos, machistas, you name it, ¿verdad?
Así fue como lo vi yo. Ujú. Eso, lo que Miguel mencionó, esta cosa como que la casa era lúgubre. Si vieron que había como un énfasis del narrador, de como, porque parecía que no era energía eléctrica, ¿cierto? Era como luces de vela, como de lámparas como a gas o más o menos así. Y siempre había como unos objetos que se llenaban de la luz y como que irradiaban unas energías. Esa casa, o sea, esa casa uno sabe que daría como miedito de andar por ahí, o sea, como que la atmósfera es toda penumbrosa. Y el tema de la calle que menciona Juan es clave ahí también porque es como el miedo a la calle también, que yo creo que todos, y sobre todo en los países de los que somos, en la calle es un lugar que siempre se nos dice que es como hostil o peligroso. ¿Se acuerdan en el cuento pasado que la mamá le decía a las chicas cuando jugaban, van a terminar en la calle? Y terminar en la calle es como lo peor. Pero entonces, como que lo que habíamos hablado de la casa, pareciera que irse de la casa también es como una actitud que tiene que ocurrir como en la cabeza. Porque yo no sé si a ustedes les pasa cuando están en la casa de la mamá, que entonces dicen, por ejemplo, yo, ahorita que volví a Cartagena, entonces la gente me pregunta, ¿tú dónde estás viviendo? Entonces yo a veces digo como, en la casa de mi mamá. Y me siento raro. O sea, como que me hace trigger ahí como... no, y mucha gente acá contesta es como vivo con mi familia. Entonces se asume que vivir con la familia es vivir en la casa, ¿cierto? No importa que uno viva en otro lado, que ya tiene otro apartamento, como que donde vive la mamá es donde está la casa. Y resulta que en esta casa la madre no es la madre, sino como una madre sustituta que no logra tampoco llenar ese lugar, pero hay como un deseo de la calle, porque sí se ven que el niño siempre está como mirando por la ventana y como que escucha los pitazos de los barcos allá al final y dice como allá hay un mundo, allá hay algo que nadie me ha dicho qué es, pero yo como que lo anhelo, como que lo deseo. Entonces, Pero, pero Juan, ¿tú no crees que sea como, no es un cuento feminista? yo no sé si feminista, pero lo cierto es que la señora suelta a la perra y yo fui feliz, ¿me entiendes? O sea, literal, como que se fue para la calle. Pero es como una liberación, ¿no? Es Sí. como que se fue, ¿sabes? Como que se liberó. Claro, y ella empieza a llegar sucia. ¿Se acuerdan que empieza a llegar como con el pelo deshecho y barro en el vestido, en los zapatos? Y uno decía, bueno, esta mujer la están o arrastrando allá en la calle o no sé qué es lo que está pasando aquí. Pero fíjate que a mí lo que me gusta de esta charla es que eh, alguien comentaba que el desenlace era triste, pero a mí me parece que el desenlace fue feliz. Pues El para la vida. desenlace, para la señora parece que todo funcionó, la verdad. El que Sí, está lamentándolo es el narrador, porque el narrador es el que quiere ser hijo. Él no quiere otra cosa en la vida, sino que él quiere ser hijo. Y nosotros, o sea, yo creo que la mayoría de la gente no logra como Ayer yo le decía incluso a mi mamá y a mi hermano que en algún punto deberíamos entendernos como si fuéramos roommates. O sea, como si fuéramos amigos, más allá de, porque ustedes saben que entonces la mamá cree tener poder sobre el hijo, el hermano mayor cree tener poder sobre el hermano menor. Entonces como que nunca, siempre que está el poder mediando las relaciones, como que hay algo que no, hay unas paredes que se construyen, como que uno que tanto sabe de la mamá, por ejemplo, o sea, uno que tanto tiene unas conversaciones así como las que tiene con los amigos, con la mamá o con los hermanos, y de pronto hasta uno llega a conocerse como mejor, si ya deja esta cosa de ser hijo o ser madre, no sé qué. Lo que me parece interesante, Juan de Dios, también fue a pesar de que era, o sea, un mundo bien machista y obviamente la liberación femenina, era que ella tenía una voz fuerte, o sea, en la vida de ellos, a pesar de que era una persona que hacía las cosas por ellos y qué sé yo, ella como que tomaba los turnos, como que controlaba ciertas cosas, su personalidad era súper fuerte, súper controlada y obviamente quería esconder obviamente sus sentimientos, ¿no? Cómo se sentía realmente dentro de ella. Entonces lo que me pareció interesante, a pesar de que es, o sea, es una situación bien machista contra la mujer, era que hay mujeres que son así, que yo puedo, o sea, yo veo el personaje de Matilde y yo veo muchas mujeres que son así, que son de su casa. Como las que están cómodas en el servicio, digamos. Sí, o sea, que son unas personas fuertes y porque estoy en mi casa y hago mis cosas, no significa que no sea fuerte. Entonces, yo pienso que sí es bueno tener la liberación femenina en la calle, pero es como que una contradicción entre las dos.
la liberación de la calle y tener estabilidad. ¿Y cuál es realmente la estabilidad? O sea, te cuestiona, así me cuestiono muchas veces como mujer y con lo que sea, ¿no? Como ser humano, porque en cierto modo yo pienso que los seres humanos dependemos de otros seres humanos. Es como para mí es un cuento filosófico realmente, no sé. Yo cuando lo leo siento que está como cuestionando, estás cuestionando a tu alrededor, tu casa, tus cosas, tu entorno, tu calle, lo femenino, o sea, no lo femenino, pero lo humano, ¿no? De la dependencia, los roles de la autoridad, quién es la personalidad fuerte, quién es personalidad tímida, o sea, es como que hay cosas que se pueden separar, que lo cuento. Claro, porque ella tenía... Sí, Juan. Yo lo que lo veo es, sin polemizar, no usando un poco mi academia, es como los seres humanos, como somos socializados de pensar y de internalizar que el entorno en que estamos es, entre comillas, el normal, ¿no? Hasta que exploremos el mundo de afuera y nos damos cuenta que no, es que me criaron así, pero yo no sabía que había otro mundo afuera. Y me llama la atención de que la perra es femenina y estamos hablando de una mujer. Y sin entrar en mucha polémica, y sin ser feminista, pero sí leo mucho escritoras feministas, cuántas mujeres hacen performance de hombres y dejan a un lado sin estereotipar, ¿no? El ser ellas mismas como mujeres. Para dar un ejemplo solamente, como por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la mayoría de los directores de las escuelas son varones, y cuando las mujeres ocupan cargos de directoras o cargos de alta jerarquía, entonces hasta se visten más como pantalones y cosas así, emulando el rol masculino. Entonces, lo que me pregunto a veces es como, porque ella era muy seria, entonces yo me pregunto, ¿será que ella actuaba era como los hermanos? Cuando hablamos de que era muy seria, muy de fuerte, hablamos de fuerte, aún siendo mujer o fuerte, emulando una personificación de un hombre, no fuerte de ser una mujer fuerte en vez de actuar como un hombre, no sé. O sea, de ser una perra, digamos. No me gustaría usar la palabra perra porque tiene muchas connotaciones, pero no sé, se puede ser, yo siento que una mujer puede ser fuerte siendo mujer sin querer parecerse a un hombre. Eso es lo que quiero decir. Sí, porque parecía que ella, digamos, en algunas escenas parece que ella, todo el poder que ella tiene en la casa depende del poder que le han dado los hombres a su alrededor. Y de hecho, ¿saben esa escena donde ella está dialogando? El chico dice que ella dialoga con él, pero en realidad nunca le hace ninguna pregunta, sino que lo que le dice es, tú eres afortunado de hacer parte de esta familia, tú eres afortunado de ser hijo de tu padre, tú eres afortunado de estar entre estos hombres y yo también. O sea, como que mi gran fortuna es poder estar entre estos hombres y este servicio que yo hago en realidad me da como una dignidad. Sin embargo, después se da como el vuelco donde ya casi no le importa estar ahí en ese... De hecho, ¿a ustedes no les parece que es súper fuerte esta cosa de que cuando ellos juegan el billar, ella va cantando los nombres, ¿no? Ella dicta el orden. Ella tiene una voz para dictar el orden del juego entre los hombres hasta que llega la perra y se le olvida por primera vez el nombre, ¿no? Que como que, ¿quién era el que venía ahora? No sé qué. Y la perra es lo único que importa. Entonces, vamos a leerlo viéndole la cara al cuento. A ver qué más le sacamos entre todo eso. Voy a compartir. Y también el niño, ¿no? El niño que busca afecto, es interesante. Está desesperado, él no puede más. Pobrecito. Porque es que esto es un cuento y esto es donde nadie se toca, ¿cierto? Nadie se toca en esta familia. Los hombres entre los hombres no se tocan, la tía no toca al sobrino. Y después, el primer tacto que hay en el cuento es el tacto entre la tía y la perra, que la escena así que a mí me vuela la cabeza es cuando la perra se le monta en el regazo y la señora describe así, ve, que tenía la mano en el mueble,
que del mueble pasó la mano al muslo, que del muslo le empezó a pasar la mano por el lomo a la perra, o sea, ya, ¿me entiendes? O sea, lo erótico está ahí de una forma súper ominosa, ¿sí? O sea, ahí está lo ominoso porque no nos está diciendo, por ejemplo, que se está masturbando, ¿cierto? Nos está diciendo que está conduciendo la mano de una manera en el animal, que el animal ya, o sea, ya está claro que aquí lo que representa es como un despertar sexual. Porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que justo antes que ella conoce a la perra, hay un hombre moreno que se les atraviesa en el camino y ella dice como, ¡ay! Entonces dice, reafirma su disgusto por las personas de raza mixta. Y sin embargo, lo siguiente que ve es la perra y la perra también es de raza mixta y de ahí en adelante a esta mujer no la controla nadie, ¿me entiendes? O sea, eso fue como el wake up de ella. A ver si podemos compartir acá. No sé. Entonces, a ver, yo señalé unas cosas aquí en amarillo para que las veamos. Y ahorita nos ponemos a escribir a lo mal. O sea, hoy necesito que... Hoy vamos a escribir con cronómetro y todo. Así que vayan despertando, tómense el Vive 100 que tienen por ahí. Miren cómo empieza. Esto sucedió cuando yo era muy chico. Y después dice, ahora todos están muertos. O sea que el presente de la escritura es mucho tiempo después de que esto pasó. Es más, él dice, ahora todos están muertos. Es decir, prefiero suponer que todos están muertos porque resulta más fácil y es demasiado tarde, Entonces, el inicio del cuento es mucho tiempo después de los hechos que están ocurriendo y él no los reitera a través del texto. Miren, a mí me gustó mucho el oído. Dime, Diana. No, que a mí de esos primeros párrafos me pareció como muy interesante también cómo describe toda la relación familiar. En un párrafo. Como siempre, la estructura, siempre cuando está hablando también desde su posición de hijo, es como sí, como un niño no le pueden decir eso, pero tiene una estructura que es como muy, muy familiar y la expresa muy bien, me parece, como de la familia. Sí, como que enseguida ya nos dijo que lo que pasó dejó como unas cosas sin respuesta, sin nada que hacer y que bueno, que al fin y al cabo sí vale o no vale la pena como pensarlas, pero a la vez atormenta, ¿no? Como que de vez en cuando les vuelve y los atormenta todavía a los hombres de estas que hasta es mejor pensar que están muertos. El sentido del oído es súper importante, que saben que sí hemos hablado de tratar de no ser tan visuales todo el tiempo y de escribir solamente como que lo que se ve, sino también, miren, esta cosa que dice aquí, la maciza puerta tamizaba el significado de las palabras. O sea, me pareció, sí, como las voces estaban al otro lado de la puerta y entonces cuando le llegaban, porque él siempre estaba como escuchando a escondidas, la maciza puerta tamizaba el significado de las palabras. Entonces no dice como, yo no podía escuchar casi, o las voces estaban muy bajitas, sino que como que el man se esfuerza, ¿me entiendes? Como voy a dibujar esta imagen épicamente para que quede un poco más grabada en el oído de quien me está leyendo. La maciza puerta tamizaba el significado de las palabras. Es más, permitiéndome escuchar solo el contrapunto grave y pausado de sus voces. Ahí es lo que yo he hablado ahorita como de, ok, voy para adelante, ¿cierto? Yo estoy contando, pero si hay algo en lo que yo me tenga que detener, me detengo para darle su onda, ¿sí? Para que se destaque. Y ahí es importante porque él nunca, saben que al final él dice, había un detective que llegaba a la casa y que parece que estaba investigando, pero yo nunca pude escuchar lo que estaban hablando con mi papá. Entonces él dice, no sé si se murió, si se desapareció, si la mataron. Entonces esta cosa del oído en el cuento es súper importante y quizá por eso él ahí vino y dijo, a esto le voy a poner una atención especial. Esta cosa que decíamos de la calle, ¿no? Las calles de una ciudad pueden tragarse a un ser humano. Miren otra vez cómo él plantea el tiempo aquí. Un día, meses después de los acontecimientos. O sea, empezó súper posterior a los acontecimientos y después aquí nos va a decir otro punto, ¿no? Como si el principio estuviera aquí y el final está acá
él empezó contando por fuera y ahora se está moviendo dentro del principio y el fin del cuento como tal. Y eso lo podemos hacer para no contar siempre lineal, no como 1, 2, 3, 4, sino como 8, 2, 10, 24, ¿sí? Porque la memoria casi no funciona de manera lineal y digamos que estamos en una era ya tan cibernética, tan algorítmica, que quizá una escritura lineal habría que pensarla bien para que sea como, porque lo decía, creo que lo dijo Miguel, ¿no? Que esta historia quizás se contaba muy rápido, pero en cómo estaba escrito era que llamaba la atención. Entonces pensemos siempre eso, el qué, sobre qué estoy escribiendo y el cómo. Entonces dentro del cómo está cómo juego con el tiempo. Entonces ahí nos sirve hacer como una escaleta de nuestra historia. Entonces como, bueno, yo quiero que en mi cuento pase 1, que la persona nazca, 2, que tenga 4 años, 3, que tenga 7 años y el final del cuento es cuando tiene 10 años. Entonces yo ahí escojo si empiezo por el 4, por el 3, por el 2, por el 1, o si empiezo por el 3 y me paso al 4 y después me paso al 2, ¿sí? Y uno lo puede hacer natural, o sea, como que este ir y venir, la memoria incluso funciona así, como un ir y venir casi no de manera lineal. Y esto aplica hasta... Pregunta, Juan, Dime, Juan. porque dijiste una palabra que yo la he escuchado anteriormente, escaleta, Sí. pero ¿qué pasa cuando vemos algunos que no entendemos ese vocabulario? Ah, ok. Y los dos es, no sé si tienes contemplado enseñarnos, por ejemplo, este cuento que me parece fantástico, de cómo el narrador habla en primera persona, pero también habla en tercera persona. ¿Eso lo vamos a aprender contigo o eso ya debíamos saberlo? Tú dices como las clases de narradores. Yeah, exacto. ¿O tienes algún recurso que podamos leer o algo así? Porque eso, ahí yo honestamente me siento un poco como inseguro a veces. Ustedes hasta ahora casi en la mayoría de los ejercicios han escrito desde la primera persona, ¿cierto? Y casi siempre contando el pasado. Como esto es un taller de escribir tu primer cuento y que cada quien está buscando su propia voz, sí es importante manejar el vocabulario, todo el que haya, pero como me interesa full es que identifiquen cómo escriben ustedes, ¿sí? Y de ahí yo les voy sacando. Entonces, hasta ahora por eso el ejercicio de hoy vamos a hacer un pequeño cambio para que narren desde otra perspectiva. Entonces, a lo largo del taller vamos a ir como, o sea, todos esos conceptos nos van a ir quedando en la cabeza, aunque sí podríamos hacer como una especie de glosario o de material aparte que para leer en la casa, eh, como con estas definiciones, porque creo que ya, por ejemplo, dentro de lo que hemos hablado, tenemos claro que el autor y el narrador son dos cosas diferentes. Eso ya lo tenemos cierto, porque casi siempre que escribimos desde el yo, y por eso se fijan que en los comentarios yo nunca les decía, es que tú tal cosa, es que no, el personaje está haciendo esto, el narrador está diciendo esto o la narradora, porque para ya ir separando y lo que hacen los personajes en sus cuentos son personajes, o sea, a pesar de que de pronto estén hablando de la vida real. Pero este narrador no creo yo que hable en tercera persona, habla como, lo que da es pie al diálogo para que la otra persona hable con su propia voz, ¿sí? Porque tercera persona sería como, él está narrando en primera persona, el narrador principal. Tercera persona, si él diría, se inventara un nombre y dijera, el hijo entró a la casa y vio a su tía Matilde. Sí, como si fuera un narrador, lo que llaman el narrador omnisciente, que sería el narrador que lo sabe todo. Entonces ahí sí hagamos esa diferencia, como entre narrador omnisciente y narrador personaje. Entonces el omnisciente es el que está por fuera de todos los personajes. Omnisciente es todo, ¿no? El que todo lo sabe. Y el narrador personaje, el que puede narrar entonces desde primera persona o de segunda persona o de primera persona de plural, e incluso en tercera persona, ¿no? Porque uno también puede decir, él se bajó, subió, así. Después dice,
Otra cosa como de la observación de los gestos, como que en esto que les he estado hablando, como de detenerse un poco más en las escenas, me gustaría que también nos fijáramos mucho en los gestos. Miren cómo él escribe aquí, con sus ojos ensombrecidos, llevándose de vez en cuando la mano a su suave patilla castaña, que prácticamente es como este gesto, ¿no? De que el hombre está mirando por la ventana con los ojos ensombrecidos, llevándose de vez en cuando su mano suave a su patilla castaña, que sería como para retratar, sin decirlo, que es un hombre que está triste, que está melancólico, que está esperando a la hermana que no llega, ¿sí? Y a veces como en un gesto, si nos detenemos a hacerle una descripción, fijamos esa imagen de manera potente. Miren este cambio de foco en la cámara, porque siempre estamos como usando nuestros propios ojos para ver dentro de lo que estamos narrando, pero miren cómo él dice aquí, y si alguien llegaba a mirar desde la acera de enfrente, o sea que él se sale de la casa para contar la casa, ¿cierto? Se va a los ojos de la ventana que está enfrente para ver cómo se vería eso. Entonces quizá divisara la sombra de cualquiera de ellos apostada junto a una cortina o rostros envejecidos por el sufrimiento atisbando desde atrás los cristales. O sea, ese desdoblamiento ahí estuvo como súper interesante. Ayer pasaba frente a la casa donde entonces vivíamos. Miren este otro punto del tiempo. Ayer con relación a qué día, ¿cierto? Parece que ser ayer con relación al día en que nos está contando. Ayer pasé frente a la casa donde entonces vivíamos y ahí le sirve para hacer una descripción de la casa, que esta me parece muy chévere cuando describe que la casa era angosta y vertical como un librito apretado entre los gruesos volúmenes de los edificios, ¿no? Angosta y vertical como un librito apretado como si fuera una biblioteca. Describe el barrio como si fuera una biblioteca y cada casa es un edificio. Eso es una metáfora bonita. Miren otro salto de tiempo aquí. Cuando murió mi madre, antes que yo cumpliera 4 años. Si ven que está ayer, al final sí se va moviendo. La escaleta es cuando en cine vamos a hacer el escena por escena, ¿sí? Se llama escaleta. Entonces uno cuando va a hacer un cortometraje, por ejemplo, para hacer el guión, lo que va es escribiendo escena por escena. Escena 1, escena 2, escena 3. Eso es a lo que le llaman escaleta. Entonces, por eso les hablaba de los números, ¿no? Si por ejemplo tenemos 4 escenas fuertes en un cuento, las numeramos en tiempo lineal. Entonces, nació, tuvo 4 años, tuvo 7 años, tuvo 10 años, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, quiero contar al niño desde los 10 años, pero a veces me remonto al 1, que fue cuando nació, o me remonto a cuando tenía 7, me salto otra vez cuando tenía 10, o incluso a después, ¿sí? Ahí la escaleta nos permite jugar. Cuando la ponemos en orden, después nos permite desordenarla. Y por eso es bueno enumerar las escenas y eso nos va a servir para un ejercicio que vamos a hacer después. Miren, esto es lo que él expresa sobre el afecto. El amor existía confinado dentro de cada individualidad sin saltar límites para expresarse y unir. O sea, todo el mundo estaba con el afecto contenido. Todo ese posible pasado de ternura se hallaba ahora estilizado bajo la forma de acciones certeras. El niño deseaba ardientemente que ese cariño confinado de la tía se rebasara, expresándose de otro modo con un arrebato. Entonces ahí ese arrebato que está antes nos anuncia lo que viene después y entonces también se hace ominoso porque el niño está deseando un arrebato que después se cumple. Entonces esos decires que después se realizan también son ominosos y los podemos poner como en las primeras partes del cuento sin delatar, pero que de alguna manera van anunciando, y eso puede ser describiendo un objeto, describiendo una sensación, sí, como una actitud de un personaje que nos anuncia lo que viene después. Y él la describe fea desde el principio, ¿no? Tía Matilde nació única mujer, fea además, en una familia de varones opuestos. Y cuando ya vio que no se iba a casar, entonces se pone al servicio de la casa.
¿Sabes, Juan de Dios, que a veces sentía como el cuento era como un tipo de confinamiento? ¿Cierto? Como que la casa pareciera Sí, o sea, como él expresaba su agobiante, confinamiento, o sea, no realmente, como, si, como en el momento que estamos ahorita, como en un momento de confinamiento, como, de eh, cuarentena total. sí, algo así, de esa sensación de confinamiento. Y esta mujer, ustedes saben que a las mujeres igual también se les impone muchísimo el cuidado de los demás y pareciera que fuera su deber y entonces está ese conflicto también con la mujer que considera que, por ejemplo, que no es así. Pero miren cómo era ella antes de la perra. Además, como todas las mujeres, poseía en grado sumo esa fe tan oscura en que el bienestar físico es, si no lo principal, ciertamente lo primero, y que no tener hambre, ni frío, ni incomodidad es la base para cualquier bien de otro orden. ¿Saben cómo cuando las mamás, todo es el nivel perfecto de frío, entonces ahí sí está la cobija o el ventilador o ya comiste, ya comiste, ya comiste, como que siempre hay como una cosa de preservar la vida, que algunas mujeres también como que, yo no sé si ustedes piensan que aquí la energía sexual de la tía parecía que estaba enfocada al oficio. O sea, ella era, ¿me entiendes? Como que toda su energía la enfocaba a hacer el mejor mantel, el mejor cuidado de la casa, y en el momento en que puede guiar esa energía hacia otro lado, se reinventa totalmente ese personaje. Pero sí hay una cosa como de una tensión en todo lo que hace, ¿no? De que todo tiene que funcionar, todo tiene que estar perfecto. Es más, se notaba cuando lo hacía ella, era distinto a cuando lo hacían las otras mujeres que trabajaban en la casa. Miren lo que dice aquí. Aquí residía el vigor indiscutido de tía Matilde, ¿no? Ese vigor, el vigor de ella estaba en lo que hacía, en la manera en que cuidaba la casa, en que cuidaba a la gente de la casa. Miren, la reconocible pericia de sus manos, o sea, como ella arreglaba la sábana, no se notaba y nunca lo hacía por él. ¿Algún comentario? Juan de Dios, o sea, yo intento entender el repudio que tiene con el niño, porque, o sea, entiendo el acercamiento con los hermanos, o sea, esa era la percepción del niño, pero tiene que ver algo con el niño y la maternidad, y porque, yo no sé, yo siento que hay alguna repulsión de cuidado al niño, o sea, no sé, como una ausencia de algo que no sé, de repente que nunca ocurrió en su vida, que no sabe cómo manejar al niño, ¿Tú qué o sea, en su piensas? vida. ¿Será que era que ella no quería ser madre? Que habría una parte de ella que dijera, yo cuido a mis hermanos porque son mis hermanos, pero yo no soy tu mamá. Sí. Quizá había como una esperanza que ella tenía en el fondo, como que si me hago mamá de este pelado, de aquí no me voy nunca, ¿me entiendes? También como incluso como tener esta última cosa de soltería también. Yo estoy cuidando pero a mis hermanos, pero yo todavía, sí, quizá va aquí como leyéndolo un poquito ahí como entre líneas también, ¿cómo se llama tu podcast? Yo creo que, o sea, toda la familia vivía como en una torre, como una torre de marfil, ¿no? Incluso en el cuento lo dicen, ¿no? Que ellos negaban la existencia a ciertas personas, como que elegían qué cosas existían y qué cosas no para ellos, ¿no? Y veían la ciudad como un ente ajeno. Entonces, probablemente la mujer siempre vivió en esta burbuja, ¿no? Y fue la perra con fue como que un catalizador de la vida que había fuera y de la que ella no tenía acceso, ¿no? Para ella el amar y me imagino el apasionarse y el salirse de la norma, que era todo lo que representaba la perra, con el desorden, con la sociedad, pues no existía antes, ¿no? Y por eso amar al niño era algo que ella nunca había aprendido ni nunca se lo había puesto como parte de su vida, ¿no? Así fue como yo lo vi también, porque como el niño tenía expectativas de un amor maternal que ella no sentía y que tal vez no había experimentado. ¿Y cómo puedes dar algo que no sientes? Eso es imposible, ¿no?
Y el amor o una forma de entender el amor fue por la perra, el amor que la perra desarrolló en ella, ¿no? Y la perra la invitó a descubrir el mundo de afuera. Sí, Así porque que esta familia dentro de esa casa no se permitía el afecto para nada, ¿no? Lo que hablábamos ahorita que es que literal no se tocaban, ¿no? Y el afecto, pues en algún momento tiene que pasar por el tacto también. Y ahí no había como una válvula para el afecto en esa casa. De hecho, tan es así que cuando ella se va, los hermanos se rehúsan como siquiera, ni siquiera le preguntan qué tienes. Preferían era como hacerse los de oídos sordos y mientras ella permaneciera, o sea, mientras volviera como que todo estaba ok, hasta que no vuelve más. A ver si encontramos la parte esta del doble. No, es que la manera en la que este hombre describe a la tía, ¿no? Al ver que su rostro tosco, construido como con los defectos de los otros hermanos, o sea, rostro irregular Uy, como un puño brutalmente apretado. No era la mujer que él deseaba que lo amara, pero también era implacable con ella de alguna forma, ¿no? Juan, Sí. y cuando uno lee, por ejemplo, esta historia, pues uno debería tomárselo tan literal, o por lo menos yo pensaba que la perra era como un vicio, que podría ser, no sé, una droga o algo sexual o algo que, que despertó esta ambición o esta lujuria en esta mujer bastante reprimida. O sea, yo no me lo tomé tan literal de que era una perra, ¿sabes? Sino que Ujú. podía ser como, no sé, música o podía ser una droga, podía ser alcohol, total que algo que la sacó a ella de ese encierro en que estaba. O Que sea, la perra para al ti, final era como una imagen, era como un símbolo, o sea, para ti pero la que perra era representaba, ominosa. era ominosa, exactamente, algo malo. Miren lo que pasa cuando ella conoce a la perra. Un señor muy moreno nos saludó sin levantar el sombrero. O sea, ni siquiera fue galante. No era como un hombre que se salía de la norma, que no acataba las normas, porque dice, un señor muy moreno nos saludó sin levantar el sombrero. Y mi tía entonces acaparó mi atención reiterándome su desprecio por la gente de raza mixta. Pero de pronto, cerca de donde caminábamos, les aparece la perra. Una pequeña perra blanca escapó casi, y ella también, mira, la perra era un resumen de razas impares. Y entonces miren lo que ocurre aquí cuando aparece la perra. No vi la expresión de los ojos de mi tía. El chico dice que no vio los ojos de la tía. Solo vi que la perra la miró, haciendo suya esa mirada. Contuviera lo que contuviere, solo porque se fijaba en ella. O sea, si recuerdan lo que hablamos del ojo y de verse por primera vez en el ojo de la madre, no sé qué, y ahora vemos que la tía le está dando la espalda y los ojos a los que está viendo son los de la perra y pareciera que ahí, como dice Miguel, ¿será que es que esto lo que se da es como una especie de doblamiento y cada vez que hablemos de aquí en adelante de la perra estábamos hablando de la tía? Por ejemplo, es una manera de leerlo, ¿cierto? Como que, porque hay una identidad entre ellas que se da a partir del ojo y es como el espejo, ¿no? La perra pareciera que se convierte en el espejo de la tía. Entonces, bueno, dejó y entonces ahí es cuando se... Es que también yo se podría pensar que cuando llega la perra a la casa estaba como enferma, desvalida, flaca, y en la medida en que ella va alimentándose y ella va tomando como aire y va como adueñándose de su vida, o sea, haciendo el símil con ella, con Matilde, es cuando ella sale. O sea, cuando ella, es que hay como una dualidad entre lo que le pasa a la perra y lo que le pasa a ella. Exacto. Es que sí, ahí por eso era que quería que leyéramos este texto a la luz de lo ominoso, porque entonces la perra, que sería cualquier animal, empieza a irradiar una energía que estamos sabiendo que nos está recordando a alguien más, ¿no? Entonces lo conocido nos recuerda a lo desconocido. Entonces mutuamente, la tía ya nos era lo más familiar, creíamos que ya sabíamos quién era ella y de repente nos recuerda a su contrario y a la vez el contrario. Por eso la palabra no, unheimlich y heimlich significan lo mismo,
como lo familiar, pero también lo desconocido al mismo tiempo. Entonces ese tipo Juan, de ¿y doble, dime. tú cómo interpretas el hecho de que la perra no podía entrar al salón de billar? O no, hay un salón donde ya no podía entrar. Pero después el salón de Semea, creo, Sí, pero ella no, o sea, ya no podía entrar a un sitio. O como sea, que la todo podía tía entrar. todavía, la tía todavía la tenía un poquito controlada. Pero sabes que después de que está la escena del orín, de la perra en medio de los hombres, la señora dice, ah, no, de aquí en adelante tengo que, o sea, ya esta perra ya no la puedo guardar más. Al principio la tenía súper aparte, ¿no? Bueno, las sirvientas fueron las que se la llevaron para cuidarla. Después ya ella es la que la cuida directamente. Después ya se la sienta en las piernas. Después sí está este salón a donde no puede entrar, pero ya después no. Ya yo no puedo controlar más a esta perra, yo me voy para la calle y se va. Miren, el silencio de la sala, generalmente tan espacioso, se colmó con la voz secreta de cada objeto. O sea, como esta cosa de esta energía que llena la casa, que los objetos no son solo objetos, sino que algo nos están recordando de algo pasado o de algo muy conocido que vuelve como algo temible. Y miren que cuando la perra todavía no se sabe que ahí está, dice, alguien además de nosotros estaba donde estábamos nosotros. O sea, la perra es una presencia casi que fantasmal, como un espectro, se sintió cuando entró. Fue como si la inmovilidad de la perra hubiera vuelto a hacer posible el movimiento de los que contemplábamos la escena. O sea que cuando entró la presencia esta, se detuvo el tiempo. Y después, cuando ya vieron que era, todo empezó a moverse. O sea que hubo un cambio ahí de como cuando dice un antes y un después. Como si el reloj se hubiera reiniciado. Después, bueno, cuando empiezan a curar a la perra. Aquí es cuando la tía se equivoca. De pronto se equivocó en el orden de los nombres. Esos hombres que rechazaban la casualidad si no les era favorable, se daban por entendidos de que no había pasado nada, que se equivocó por nada. Y resulta que es como el inicio de todo el cambio. Miren esta manera de decir que la alfombra se chupaba el sonido. La honda alfombra silenciadora, ¿no? ¿Saben cuando uno va en esos pasos sobre una alfombra que no suena? Esto me parece una forma interesante de decirlo. La honda alfombra silenciadora cedía como de costumbre bajo sus pies. Cuando queramos como describir una escena bien potente. Ahora la perra blanca era un ser entero, o sea que entró como una presencia que no sabíamos quién era y ya después cogió cuerpo. Ahora éramos 6 los hombres, los seres separados por algo más vasto que trechos de alfombra y de aire. Esa es una forma interesante de describir la casa. Trechos de alfombra y de aire, ¿no? Como que nos pinta enseguida los pasillos y los cuartos. Hasta que la tía estalla en una carcajada incontenible que la agitó entera durante unos segundos. Ahí está lo erótico, ¿no? Como está, ella lo que está despertando es el cuerpo y como su sentido de su propio cuerpo y había vivido supremamente contenida hasta que una carcajada incontenible, que es cuando la perrita le quita el cosito azul al que estaba jugando, la agitó entera durante unos segundos. Y miren, aquí está la escena de la mano. La perra se aquietó sobre su falda, los chasquidos de las bolas al golpearse precisos y espaciados. Parecieron conducir la mano de tía Matilde, primero desde su lugar en el sofá hasta su falda y luego hasta el lomo de la perra adormecida. No, y es esta escena de esta mujer sobando a su perra, que es como un despertar del tacto también en esa casa. La perra era la más fuerte de las dos, la que mostraba y enseñaba cosas desconocidas a tía Matilde. Porque en esto del ominoso pareciera que el doble lo que logra es ser como el contrario, porque es el del espejo. Entonces pareciera que uno a través del doble puede hacer muchas cosas que normalmente no se atrevería. Aquí es cuando se orina y es cuando ella decide, voy a llevarla a pasear a la calle
para que haga sus necesidades. ¿Quién va a hacer sus necesidades, la señora o la perra? Y después dice, ya no era una dama que sacaba a pasear a su perra por razones de higiene. Allá afuera, en las calles, en la ciudad, había algo poderoso que la arrastraba. Y su cabello de ordinario tan cuidado estaba revuelto. Observé que un ribete de barro manchaba sus zapatos perfectos. Después empezó a venir sucia. La perra, también embarrada junto a ella, percibía una animación en sus ojos, una alegre inquietud parecida a la de los ojos del animal. O sea, los ojos de la tía siempre son los mismos ojos de la perra, como recién bañados en escenas nunca antes vistas. Bueno, miren cómo cambia la tía, ¿no? Al final, su rostro me pareció sorprendentemente joven y perfecto. O sea, esta mujer fea que tenía las facciones de los hermanos, de repente cuando empieza a salir a la calle, su rostro me pareció sorprendentemente joven y perfecto. En cambio, los hombres envejecieron mucho en poco tiempo. Y miren, al final otra vez aparece esta puerta de la biblioteca que no deja oír. La puerta de la biblioteca era demasiado maciza, demasiado pesada, y jamás supe si Matilde, arrastrada por la perra blanca, se perdió en la ciudad o en la muerte o en una región más misteriosa que ambas. Entonces, ahí está Donis. ¿Algún otro comentario? Antes de escribir. Ah, Cristian ya está por aquí. Chicos, ustedes se atreven a escribir un montón hoy. Miren, vamos a dar uno. Ya tienen preparado el Word. Preparen un Word ahí. Entonces yo les digo como una especie de subtítulos, como si ustedes fueran a escribir un cuento sobre un personaje que se puede llamar de tres formas: madre, mamá o mami. Y siempre, como en la canción Deseo, como en la salsa que escuchamos al principio, vamos a empezar todas las frases con alguna de esos tres: mamá, madre, mamá o mami, según como ustedes prefieran. Y yo les doy como unos subtítulos y ustedes escriben todo lo que les salga a partir de ese subtítulo en 2 minutos. O sea, todo lo que salga sin pensar. Y él piensa en un personaje, mamá, madre o mami. No tiene que ser su mamá de la vida real, sino como le pueden atribuir cosas de cualquier otra persona que ustedes quieran, pero lo que les recuerde lo que yo les voy diciendo. Entonces, ¿está claro? Listo. Entonces, vamos a empezar con el primer subtítulo y son 2 minutos. Yo le voy a decir madre. Entonces, madre y yo en una foto. Ese es el título. Madre y yo en una foto. 2 minutos.
Tiempo, ya, no pueden seguir con ese. Ahora pongan otro subtítulo abajo. ¿Listo? Puede ser un cuentico o puede ser una escena, puede ser un gesto, sí, lo que se les venga a la mente. Ahora también tiene que ver con madre, mamá, mami. Sí, sí, sí. Como O ustedes sea, hayan siempre, siempre el mismo personaje. Lo que se les venga a la mente y que puedan contar de esa relación. Entonces ahora, a ver. Madre y el dinero. Madre y el dinero. Listo. Ahora, madre y su rabia. Madre o mami y su rabia. ¿cómo es? Madre y su rabia. Madre, Y su rabia. Ya. Ahora
Madre, madre y su pintalabios. Listo. Hagamos madre y los colores. Madre y los colores. Listo. A ver, hagamos por ahí dos más. Madre dijo que no. Madre dijo que no.
Listo. Al principio hicimos madre en la calle o madre y yo en la calle. Madre en una foto fue. Ah, no hemos hecho la calle hasta ahora. No. Listo, entonces madre y yo en la calle. Listo. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera convertir eso que ustedes acaban de escribir como si fuera el borrador de un cuento, ustedes pues podrían desordenarlo, ¿verdad? O sea, como que cada escena podría ir donde sea y organizar la escaleta como sea. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es leerlo en el mismo orden, pero sin los subtítulos. Cuando lo van a leer, lo leen sin los subtítulos. Entonces, vamos a hacer 5 minutos como para que ustedes lo arreglen un poquito y a ver cuántos escuchamos hoy. 5 minutos y para mirarlo un poquito. Ya ven. Entonces, ¿cómo los conectamos? ¿Tiene que tener unos conectores nuevos o simplemente reorganizamos? No reorganicen, leámoslo en el orden de ahorita, pero Sin leerlos. sin los subtítulos, a ver cómo suena. No importa que no haya conectores necesariamente, a ver cómo suena. Y como casi siempre va a empezar como mi madre o mami, ahí se va reiterando. No le metan tanta mano, solo es como como estaban escribiendo rápido. Yo lo que no entendí era que había que comenzarlas por madre. Porque yo todas las frases las comencé por madre. Me avisan si quieren y yo comienzo. Ya que no llegué tarde y no leí lo mío anterior. O me van a castigar. Eso puede ser. Castigado. Castigado por llegar tarde. No, hombre. Qué peor castigo que no haber leído.
padre con los padres. Ustedes le están haciendo algo, hay que hacerle algún cambio. Nada. Ok. Yo lo que entendí que era que había que unir el texto sin los títulos que él puso y arreglar de pronto esa conexión. Entendí. Pero lo que yo no entendí era si uno tenía que empezar todas las frases por madre. No. O sea, sí y no, no importa. Ah, bueno, listo. Bueno, yo las empecé por madre, no importa. Sí, súper bien, porque digamos, eso servía para no necesitar conectores, sino como deseo era una pobre mujer, no sé qué, deseo, como la salsa que vimos al principio. Entonces, si todas empezaban por madre, pues toda la historia estaba unida por el personaje, digamos. Probemos a Juan, ver. si quieres comienzo. Dale, Miguel. Bueno, dice, cuando el frío llegaba, no había abrigo ni calefacción que hiciera que mami estuviera cómoda. Odiaba el frío, odiaba las fotos, odiaba a todos. Pero el invierno era sinónimo de Navidad y la Navidad significaban regalos. Más que dar, a mami le gustaba comprar. Para ella convertir papel sin emoción en abrigos de piel, perfumes finos y joyas que transformaba el invierno de aquel año donde odiaba a todos por aquella tragedia que sucedió en ese año bisiesto en un espacio de paz en medio de toda aquella locura. Justo iba a ser un año cuando el origen de su odio había comenzado. Un accidente así no puede preverse, y en sus sueños más trágicos pudo haber anticipado que el culpable de sus penas sería aquel a quien había dedicado canciones y cenas en un pasado reciente lleno de buenas intenciones y promesas de amor eterno. Mami miraba su pintalabio de color carmesí mientras recorría su cuarto con su mirada. El color del pintalabio era incluso de un color más intenso que su rabia. En las tardes, antes de dormir, se lo quitaba como un recordatorio que su dolor y su odio podrían descansar de vez en cuando hasta que el día de la fiesta de Navidad descendió las escaleras sin una gota de maquillaje. Desde el 25 de diciembre los colores desaparecieron del rostro de mami. Parecía un acto de duelo y de dejadez en vez de humildad. Era la rabia convertida en un acto revolucionario. Era un grito desesperado de atención, precisamente sin llamar la atención. Quería pasar desapercibida, logrando exactamente todo lo contrario. Enero era el mes donde el invierno parecía más vivo y resaltaba la rabia y la falta de colores en la vida de Mami. Y así el invierno acabó. La vida se había convertido en una escala de grises en donde todos los días eran parecidos al día anterior.
todos los días lo mismo. Un hombre desconocido invitó a mami a salir. Mami dijo que no. No y 1000 veces no. No era lo que se esperaba de ella, no era lo que quería, no era lo que buscaba, no era lo que ella se había imaginado. Primavera invitaba a salir. Mami recordó un vestido que compró en Navidad de flores vaporosas con colores que ya ni sabía cómo se llamaban. En la calle los árboles empezaban a florecer y mami se le acababan las excusas para decir no a aquel señor que muy inteligentemente me usó a mí como señuelo para invitarla a salir con el pretexto que tanto encierro podría enfermar. Mami y yo salimos finalmente a la calle en compañía de aquel hombre. Y ya. A ver, ¿cómo les parece? ¿Cómo lo sentiste, Miguel? ¿Parece un cuento o no? Pues sí, tiene espacio, tiene tiempo, tiene todo. No, mentira. Claro, como si estuvieras buscando, o sea, te diste un paseo como por una historia y parece que encontraste como unos hilos comunes ahí que son este accidente que no sentí si era la muerte es la muerte del esposo. No sé, tú ponías los subtítulos y yo iba poniéndole más. Ibas agregando a la historia. Y después Sí. esta cosa como de lo que significaba el maquillaje y después lo que significó el maquillaje después de ese accidente. Y esta cosa del invierno y la primavera. Y después cuando vuelve la primavera como que hay unos vestidos de flores otra vez. O sea, ahí te quedó como el esqueleto para un cuento corto sobre Mami, digamos. Y tiene como bastantes matices. No es como, Mami también sabe decir que no y eso. ¿Quién más? Es raro porque decir mami es, no sé si la voz es un niño o una niña o es un infante, pero la La lleva como a ese lugar, ¿cierto? Sí. Pues, Y además que parece que sí es como un niño porque lo usan de señuelo, este nuevo hombre que visita a Mami, lo usa de señuelo como para sacar a Mami a la calle. Y hay un día en que ya Mami dice que sí, ¿me entiendes? Sí. ¿Quién quiere leer? Cris y Diana. Listo. Bueno, dice, de pronto este no tiene, o sea, realmente no lo reorganicé. Tú me diste los temas, yo no lo reorganicé después. Dale. Aquí va. Hoy le trajeron el cuadro con la foto impresa en un marco dorado, mate y envejecido, como si las láminas del oro hubiesen sido labradas hace 2 décadas. En la foto, ella, que me dio la vida y se hizo madre a los 35 por 5ª vez, acariciaba mi barbilla con delicadeza en un tono que podía reflejar su amor por mí. Mami, qué hermoso está. Su mamá habría amado esta foto nuestra tanto como yo lo estoy haciendo. Me recuerda desde ya que nos inmortalizamos en esa imagen. Mi mamá tomó un fajo de billetes de su armario y lo contó antes de pagarle al señor que arregló la tubería, a sabiendas de que pude ser yo quien lo arreglara. No conozco de esos menesteres. Lo sabía como madre, que no era capaz de coger un martillo sin lastimarme. Mami, cuéntame por qué no me dejaste aprender a hacer cosas que mi padre bien sabía hacer. Tuvo que ser porque me preferías ver leyendo. Ella tenía claridad de que el fuego de la estufa no superaba ese carácter que tenía en los días calurosos. Como mamá, cuidaba a sus críos con el poder en que una águila madre cuidaba a sus polluelos. Cada vez que una injusticia se acercaba a la puerta, mi madre empuñaba su aspecto dócil y se convertía en un animal distinto al que ella era. Adoraba ese color carmesí que adornaba sus labios cada vez que lo esparcía en la piel de sus labios. Se admiraba en el espejo, en las fotos y cada vez que recordaba a su propia madre enseñarle a verse hermosa para agradar al planeta. Mi mamá era tan coqueta como una flor sembrada en el álgido terreno de la libertad. Ay, mami, qué gracia tienes y derrochas en el viento, y yo te quiero volver a ver. Su hijo le dijo, mami, ¿qué significa magenta? Ella desconocía la respuesta y prefería cambiar la originalidad del dibujo a una pieza imborrable de la memoria, porque no era una tradición pintar una flor de negro solamente para evitar responder una pregunta compleja. Era una madre particular,
de esas que preferían comer repollo morado. Y era mamá, ahí quedé porque no la alcancé a terminar. Ante cualquier pregunta, esa mamacita, mami de 3 hijos, madreaba a las demás madres del kinder manteniendo la compostura aún sin estar de acuerdo en las decisiones escolares que afectaban a sus hijos. Esa mañana decidió ser distinta y apoyó la moción, con un solo pero. Todo se haría como las demás mamás podrían pensar, pero ella sería de vacaciones con sus hijos para ser una mamá fuera de lo normal. Salimos a buscar unas películas para alquilar en ese remedio de Blockbuster de películas piratas y encontramos una película llamada Flores en el Ático, cuyo nombre no entendía a mis 8 años, queriendo ver una película de Disney, viendo cómo las demás madres complacían a sus hijos. Salimos de ahí con la película que yo menos elegiría y la tiré al piso. Le dije, mamá, no quiero ver esta, necesito una donde pueda sentarme en tus piernas. Ella volteó y me pidió que la recogiera e insistí, mami, esta película no es, y ella me complació. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Súper, súper. Creo que lo mío es la tensión del último minuto y no sé, pero me sale mejor que si me dijeran tienes un año para escribir algo, Claro. no sé. Como que y cuando ya uno va como por el segundo, el tercero, como que se le activa ya un ritmo y es como si estuviera viendo ya el personaje. Miguel, ¿qué dijiste? No, que sí, que es verdad. O sea, que cuando ve el segundo, ya como le va cogiendo el tercero, ya va como más. Y es que ahí tú empezaste con el tema de un marco, de un cuadro, y sentí que te detuviste como en el, ¿cómo se llama esto? Como en el relieve, con el tallado del cuadro, y hay como una cosa de que después aparece una pintura y un repollo morado. Pareciera que ahí, digamos, en una segunda versión puedes trabajar como esta cosa de estar adentro o fuera del marco, por ejemplo, que también es como muy distinto de dentro y fuera de la casa, por ejemplo. O sea, el cuadro se volvería ominoso, como estábamos hablando al principio. Y también que fuiste y viniste de mamá, madre, mami. Además, mamá madreaba a las otras madres. Eso está súper chévere, así como te salió como más lo que hablábamos de ya no tan solemne, sino como más oral también. Traté de buscar en mi mente en esos minutos, por tratar de buscar las que más madre podrían tener. Y bueno, hasta el tiempo que me diste, pero pude haber puesto más. No, ahí está un germen para un cuento. Diana. Ya lo leo. A mí de Cristian me gustó como esos dos momentos que tiene con el magenta, el magenta y el último, que son como dos momentos, uno de la madre y otro del hijo, me pareció como muy De la película. Sí, sí, Yo sí. reclamando el afecto también, ¿no? Yo quiero uno donde me pueda sentar en tus piernas. Bueno, el mío va así. Ma, ¿por qué siempre sales hablando en las fotos? Como si la palabra whisky te llenara la boca de ocurrencias. Ma, creo que no tenemos ninguna foto bien. Siempre sales como si estuvieras a punto de estornudar, pero yo sé que estás diciendo algo. Madre reprimía a mi padre cuando emprendía su retahíla sobre el dinero, sobre no tenerlo y estar vaciado. Madre creía que éramos pobres porque mi papá siempre se declaraba en quiebra. Mami, cuando aparece, tu rabia permea cada rincón de la casa y dan ganas de salir corriendo a empezar una nueva vida. Ma, nunca entendí cuál era el criterio para elegir los colores de tus labiales. Nunca te vi el típico rojo de señora, pero tampoco entiendo por qué si escoger el rosado escarchoso. Agradezco el café. Ma, si te describiera con colores, diría que eres verde y café. Solo dos colores como me enseñaste que debía combinar la ropa para no desentonar. Ma, tú siempre eres tan elegante y a la vez la única persona que conozco que disfruta vestirse de un solo color. Madre, la última vez que diste un no rotundo, él salió de su casa por la ventana y fue a hacer lo que se le dio la gana. 2 horas después, lo llamas a preguntarle cómo está. Madre, después de niño, no creí que volvería a disfrutar de la calle contigo.
ahora salimos a caminar y ya siento que me entiendes. Bueno, están como muy separados. A ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el de Diana? Qué chévere, parece como una carta de amor a tu mamá, no sé, es como muy nostálgico, muy bonito, como recogiendo las enseñanzas, todo lo que has aprendido de ella, lo que hay en ti que es de ella, no sé, yo lo vi así. Porque le habla directamente, ¿cierto? Utilizó lo que hemos hablado, hablando como de estas clases de narradores que van, porque lo interesante de un taller es que pareciera que lo que escribimos aquí nos da lo que necesitamos, ¿sí? Porque la teoría es súper infinita, ¿sí? Pero como que hay algo de nuestra propia escritura que nos dice qué y cómo estamos escribiendo y qué es lo que necesitamos saber, digamos, porque por eso en un taller uno está dándole al martillo, ¿me entiendes? Así como hoy, yo siento, hoy estábamos en modo esculpiendo totalmente. Ahí me gustó esta cosa de que tú la llamaste ma. Teníamos madre, mami, y tú, y ma es bien diciente también, ¿cierto? Esta escena de que la capturaban siempre hablando o a punto de hacer algo en las fotos, eso es súper poderoso ahí, o sea, esa foto que es casi como una foto movida, pero que queda capturada, eso ahí tienes oro para desarrollar. Lo que se acuerda que hablamos de los gestos al principio. Esa escena en la que dijiste que la rabia llenaba toda la casa es muy, digamos, no es algo físico, la rabia no es algo físico, ¿cierto? Pero tú llenaste la casa de la presencia del sentimiento de la madre. Y esto de agradezco el café también queda, porque pareciera, sí, como si fuera el color, pero a la vez también como el alimento, ¿no? Como el calor. Y después te gusta cuando la madre se viste de café, por ejemplo. Y me gusta también que hay como ciertos, como, también le ve como el ladito de la mamá, como mi mamá es la única que disfruta vestirse de un solo color, que es como entre irónico y como si la halagara, pero a la vez como, o sea, no entiendo a mi madre. Y después esta unión en la calle, por eso me gusta dejar como me gustó dejar el de la calle al final, porque pareciera que en la calle se desordenara un poco la relación con la mamá, ¿cierto? Como que esas escenas en la calle con la mamá son interesantes siempre. Yo creo que nos da tiempo de uno más. Yo puedo. ¿Puedo leer yo? Juan, dale Juan. Ella puede, bueno. O si quieren leemos dos más, o sea, ¿sabes cómo que yo no me desespero? Leámoslo todo, si ya somos poquitos. Bueno, dale. ¿Empiezo yo? Dale, Juan. Vale. Todos dicen que somos como dos gotas de aguas, nacidas en tiempos diferentes, pero de un mismo manantial. Juntos una vez más, después de tanto tiempo de no vernos las caras. Te veías tan radiante y feliz con tu vestido rosado y tu sombrero blanco. Siempre critiqué que no sabías administrar tu dinero. Siempre prometías cosas que no podías cumplir. Siempre te critiqué cuando niño. Ahora de adulto me pregunto cuántos malabares tuviste que hacer para mantenernos. Ahora me siento culpable por no entender el mundo de los adultos a mi tan corta edad. Ahora te llamo la mejor administradora del mundo. Aún recuerdo cuando llegabas del trabajo cansada y estresada después de un largo día de trabajo tratando de enseñar a hijos ajenos, y cuando llegabas a casa te esperaba mi abuela con querellas de lo mal que mi hermano y yo nos habíamos portado durante el día, y descargabas toda tu frustración con nosotros. Ahora entiendo por qué tu rabia era el resultado de tu cansancio. ¿Por qué no te gusta el color rojo en tus labios, pero usas rosa? ¿Por qué siempre compras el mismo color de pintalabios? A mi maestra le encanta llevar el color rojo intenso, y me pregunto por qué a ti no. ¿Será que el rojo te hace más llamativa hacia los hombres? ¿O será que el rojo te hace llamar la atención y la envidia de tus amigas en la escuela? Qué hermosas se ven tus piezas de barro con todos esos colores llamativos. De veras que todo aquello que enseñaste por tantos años aún lo usas en tus propias artesanías. Me encanta ver cómo usas los tonos rojos y verdes juntos.
Los pájaros parecen estar vivos con esos tonos de amarillo intenso y esos rojos color fuego. Eres toda una artista de los colores. Siempre que Carlos quería traer su nueva novia a casa, le dijiste un no sin pensar. Y es que siempre tuviste la esperanza de que él regresara con su primera esposa, Sofía, y sus hijos. Nunca entendiste que el amor entre Carlos y Sofía ya había muerto desde que ella lo vio en la cama con la sirvienta. Qué difícil es para ti el entender que el amor cuando se rompe es difícil de enmendar. Me encanta ir de compras contigo. Es toda una aventura el ir de tiendas aunque no compremos nada. El caminar de la mano por la calle ante los ojos de los demás y sin que me importe el qué dirán, es todo un espectáculo a la vista de las viejas chismosas de la iglesia que solo saben hablar de la vida ajena. Es la calle el escenario perfecto para gritarle al mundo lo mucho que te amo por ser mi madre. Ahí terminé. ¿Qué tal? Yo creo que tú sabes una cosa muy personal. Mi mamá ahorita está un poco delicada de salud, muy delicada. Mi mamá es sobreviviente de cáncer y todas estas cosas como que me ponen la carne muy delgadita porque yo tengo muchos años de no vivir con mi mamá. Hace un rato mencionaste la casa de mi madre o la casa no sé qué. Entonces yo no tengo esa experiencia. Yo dejé mi casa desde que tengo 17 años, hace mucho tiempo, para ir a estudiar y después, bueno, me vine a Estados Unidos. Pero los recuerdos de mi madre y yo están vivos y seguimos siendo muy unidos. Y ahorita la distancia y saber que está enferma me tienen pensando mucho y con ganas de regresar a la casa de mi madre. Claro, que es como, por ejemplo, en la cuarentena que yo estaba en Nueva York, era como, ¿será que yo podré volver a la casa de mi madre? O sea, esa angustia es fuerte y es gran material literario, ¿no? Como esta distancia entre la madre y el hijo, y también como esa confusión de ¿cuál es mi deber? ¿Cierto? ¿Debería estar allá o soy egoísta por estar acá? Esto Giuseppe Caputo en la novela de Estrella Madre lo tiene muy bien trabajado. Yo se las recomendé creo que hace como 2 sesiones y ahorita creo que lo hago otra vez. Estoy como fan de esa, se llama Estrella Madre y es la madre que se va. Y hay toda una escena del hijo que se va, porque después utiliza como el espejo. Y yo creo que el texto de Juan está lleno de cosas ominosas. Yo no sé si él mismo se dio cuenta de todo lo ominoso que tiene en el texto, pero miren, empieza, por ejemplo, con las esculturas que hace la madre. Uno podría jugar hasta en qué momento la escultura es la madre, ¿sí? Como llenar esas esculturas de una vida rara, de unas resonancias que terminen siendo como la perra de Donoso, por ejemplo. Tiene otra que es la otra maestra, ¿sí? La mamá es una maestra que se pinta los labios de un color que no es el rojo porque no quiere llamar tanta... Y tiene otra maestra que sí se pinta la boca de rojo, que podría ser como un alter ego de la madre en los ojos de ese niño, ¿sí? O sea, otra cosa como jugando con el doble. Y además que empieza con un espejo el texto de Juan, que es somos como 2 gotas de agua. O sea, que la madre y el hijo son idénticos. Entonces la escultura la crea la madre como otro espejo. La otra profesora la crea el hijo como un espejo y ahí te sale un cuento que Donoso diría tremendo cuento, ¿me entiendes? Otra cosa de Donoso murió y la hija empieza a investigar la vida de Donoso como para hacer la biografía y no sé qué, y descubre que su padre era homosexual. O sea, nunca se supo que Donoso era homosexual en vida, y la hija cuando está investigando la vida del padre es que sale esto a la luz. O sea, ahí súper interesante también como anécdota. ¿Quién sigue? Ay, Eliana. Bueno, había dicho yo eso. Bueno, lo mío fue bastante diferente, pero bueno. Tuvieron que detenerme para que no bajara del escenario. No estaba en mis planes tomarme una foto con ella, pero las normas de cortesía y la incomodidad que me produjo la impaciencia del fotógrafo me hicieron retroceder.
Así, con el gesto cansino y los cachetes tensionados, sonreímos. No les voy a devolver nada y díganme ratera si me quieren decir. Todos los ataques que había planeado en mi mente se esfumaron ante aquella rendición descarada. Tenía la cara roja y los pliegues del velo acentuaban su redonda cara. A ver. Frente a ella todos los días a las 6 de la mañana para la rigurosa revisión, que comenzaba con un camuflaje de amabilidad y poco a poco iba creciendo a un tono apresurado de irritación, hasta que como una olla de presión estallaba ante el más pequeño murmullo o temblor corporal provocado por las risas contenidas. Su pintalabios era una mezcla de cal y cáscaras blanquecinas, como la piel interna de la mandarina. Al pasar su lengua solo conseguía atenuar el tono violáceo de sus casi inexistentes labios. Cuando pronunciaba las B se pegaban levemente el uno al otro y las cascaritas se despegaban aún más. Las camisetas blancas chorreaban con la tinta de distintos marcadores y los deseos hipócritas de la juventud. Su cara hinchada y roja apareció desde atrás del grupo y con un autocontrol que duró poco, nos informó que no teníamos derecho a asistir al cruce de banderas. Con la adrenalina que produce a un adolescente la palabra no, como locomotoras llenas de carbón, nos fuimos contra ella. Era el último día oficial de clases y ya no había ni un gramo de temor en nosotros. Con su no, consiguió validar nuestro repudio hacia ella y con esto legitimar cada una de las palabras que salían de nuestra boca. Fue hasta el día siguiente que me enteré que estuvimos juntas en un lugar público, cuando enfrente de todas dijo que había visto a una niña llevando el uniforme en un establecimiento en horas después de la jornada. Sentí el calor invadir mi cuerpo desde los pies a la cabeza y la punta de la nariz se me fue poniendo roja. Tenía el palito para señalar sin mencionar nombres y herir sin siquiera ver a su víctima. Ya. Es que, escucha, cuando tú dijiste madre, yo no me imaginé a mi mamá, yo me imaginé fue a la madre superiora de mi colegio. Claro, Entonces, súper bien, claro. Ah, claro, fui por por eso otro todo lado. esto es como los actos, como una izada de bandera, como algo así, ¿cierto? Bueno, buenísimo, porque entonces la palabra madre se extendió más todavía, que es como debe ser. ¿Y ustedes qué les pareció? Igual es como intenso, ¿no? Casi como el desafío a la autoridad. Ahí la Sí, madre... yo dije, ella es súper creativa porque primero que no parece una persona que tuviese algún sentimiento en contra de su mamá, porque tú eres muy dulce, pues lo que he escuchado de ti, y de pronto Aquí era como dijiste como que implacable. lo mucho que la odiábamos, y lo mucho que lo de que la odiábamos y todo, y yo como así, bueno, es súper creativa, de pronto está metiéndose en un personaje que no es, pero ya veo que el personaje era el que estaba escrito. Ahora la pregunta es, ¿será que, me entiendes, que yo puedo usar a la madre superiora para yo decirle a mi mamá todo lo que yo no le diría de frente en un cuento? ¿Me entiendes? Entonces la madre superiora se vuelve ominosa porque es el recuerdo. Le estoy hablando a la madre superiora, pero le estoy hablando a la madre, y la madre puede ser la madre patria, ¿me entiendes? La madre, la ley. O que también estás tratando de buscar cómo hablar de otro personaje, aún en el cuento escribiéndolo como si fuera tu mamá, que es muy difícil de pronto decir mami te odio y escribirlo, sino que estás pensando de pronto en otro personaje en el que quieres retratar en tu personaje. Hubo como un cambio a la primera persona, no sé si estoy loco, o como que hay un momento en que pareciera que la que habla es la madre superiora, creo que en la parte del dinero, y esos cambios también los podemos hacer, o sea, podemos estar escribiendo desde el yo y después como hacer como un desdoble. Sí, yo siento que estos cuentos les quedaron a ustedes como medio experimentales, o sea, como jugando con el tiempo sin uno darse cuenta, jugando con varios, como con las varias concepciones del personaje madre, y ahorita jugando con los narradores y con las voces.
esa escena que tiene Liana de que el cuerpo se le calentaba de la rabia hasta la punta de la nariz, fue como muy física, me pareció que la describió súper bien ahí, muy físico. ¿Quién sigue, Clau o Ana? Bueno, si quieres sigo yo. Dale. Bueno, listo. Madre con los cabellos rizados, pechos grandes y un cuerpazo que no le saqué. Madre tenía una pinta como la de la película de John Travolta y Jamie Lee Curtis. Ama el dinero tanto como los sacerdotes en una Eucaristía dominical y suele gastar en 2 días las donaciones de sus fieles. Solo ella sabe en qué. Nos toca imaginarlo. Madre rara vez explota, pero cuando lo hace nos mata más su silencio. Puede permanecer días ignorando tu existencia y ese es el peor de los castigos, pues un hijo siempre quiere atención. Madre se aplica el pintalabios como aquellos pintores que trabajan de mala gana y rara vez se aplica tono carmesí. Quiere pasar desapercibida ante las miradas de transeúntes y los vecinos que han notado su dolor. Madre tiene unas blusas veteadas que parecen un jardín, se ve bellísima y lo sabe cuando se monta en sus flores. Madre pasa luminosa e inmaculada de blanco con la frescura que le brindan esos atuendos de encajes lindos. Madre dijo no a ese viejo amor de adolescente y le detuvo antes de que le removiera las entrañas. Había aceptado verlo, había enviudado hace más de 2 años y era egoísta. Madre esculcaba las mandarinas, enyucados, bollos y panes que venden cerca al Parque Centenario como un ritual semanal en las ocasiones en las que le caía una comisión. Madre era feliz haciéndome feliz a mí. Bueno, yo de pronto como es que escribí como frases que no tenían conexión y al final fue que lo uní porque no sé. Y se me hace difícil, soy ¿Y como ahora muy lo breve. sientes que se unió o no se unió? Yo creo que se unió, bueno, no tiene, en algunas partes pierde un poquito de sentido, pero sí se unió, pero me cuesta hacer, como soltarme como ustedes, todos los demás se han soltado. Yo soy como más breve porque a veces me preocupo por la forma. Claro, y eso ya necesito que te olvides de eso, ¿me entiendes? O sea, quiero como... A Ana sí le tengo que pedir comas. A ustedes les pedía puntos seguidos y Ana es punto seguido porque piensas, creo que piensas como en escenas muy específicas, quizá también porque está por la costumbre del periodismo, ¿no? De también de editar y de sacar como lo... Pero siento que aquí, que tú tienes otra pulsión que es muy poética y que está ahí presente en los ejercicios que has hecho hasta ahora. Y por ejemplo casi que funciona como si fueran unos versos de un poema más o menos largo, dibujando a esta madre desde un montón de puntos de vista, ese silencio pesado de la madre, ¿no? que hace entrar en angustia a los hijos, porque pareciera que el silencio es más pesado que cualquier otra cosa. Y esta escena de pintarse los labios como de mala gana, como un pintor que hace el trabajo de mala gana, o sea, eso es oro puro ahí como escena, o lo de montarse en sus flores. Y me encanta esta relación que tiene esta madre con el dinero. Incluso me ha llamado la atención lo que ha surgido en esa parte de cómo manejan las madres el dinero, que me parece que da para escribir un montón de cosas, porque esta madre le llega la plata y se la gasta enseguida. Eso es interesante ahí como personaje. Y lo otro que dijiste es como parece que hay una gana de rehacer la vida y ya sabemos lo que cuesta para las mujeres de ciertas generaciones y incluso las nuevas, lo del segundo marido, lo de ser una viuda, ¿sí? Como que eso también es material de escritura, como lo que hace una mujer cuando se divorcia, cuando enviuda, qué pasa después, como qué vida se inaugura ahí, eso también da para... ¿Se acuerdan ese cuento de García Márquez como esta señora Dos Prazeres? Es como es una viuda que si quieren se los mando también para que lo lean ahí. Pero ese texto ya yo lo veo muy unido, o sea, lo tengo, me parece un poema, quedó muy chévere. Y Clau, Clau. Ok. El mío es como escenas, porque realmente
como de escenas separadas, pero la misma temática, creo. No sé. A ver. Al ver tu foto, madre, recordaba cómo me mirabas. En ese entonces que confiabas en mí. Se nos veía satisfechas, habíamos comido muy rico. Quería que probaras el postre más delicioso que había encontrado. La mejor tarta de queso con calabaza. Siempre te veía como una mujer fotogénica, segura de sí misma. No nos habías dicho que debíamos tanto. Estábamos en una crisis que no sabíamos en cómo entramos en ella. Siempre te creía fría y calculadora y bien responsable con las cuentas, con el bienestar financiero. Aún trabajando todos, no llegábamos con el dinero suficiente para tomarnos ese viaje familiar que íbamos idealizando. Habías conseguido un trabajo ideal, te vestías bien y te sentías realizada. Hiciste una reunión familiar sin darnos ninguna explicación. Te sentaste en la mesa para esperar conversar antes de la cena. Pareciera que no podía esperar, la mesa aún no estaba puesta. No podías más, quisiste escaparte de tus circunstancias. Tuviste una familia grande de muchos hijos, siempre con gente alrededor. Ahora te encontrabas sola, aislada en el mundo y no entendías por qué te dejaron. ¿Por qué te dejaron completamente sola? ¿Cómo concibo el mundo sin mis hijos? Sin ese amor incondicional que alimentaba mi alma, mi estabilidad. Un día cualquiera decidió salir de la casa, se fue caminando y siguió caminando hasta llegar hacia el mar. El labial rojo se te ve súper bien, mami. No sabes qué feliz y radiante se ve tu cara. Hasta pareces mi hermana mayor. Bueno, eso decía la gente siempre cuando caminábamos con mi papi al comprar algo en la esquina. Siempre quise usarlo después de verte, linda y arreglada. Casi siempre te lo ponías fielmente para lucir tu belleza femenina, resaltar tu cabello largo, negro, largo y liso. El color de tu ropa siempre cambiaba, dependiendo de la ocasión. Cuando era verano usabas esos jeans celestes que resaltaban tu figura, pero aún te ponías esas camisetas blancas largas para ocultar algo que no querías que te vieran. El color de tus uñas y tus labios siempre mantenían el mismo color, ese rojo que nunca dejabas de usar para salir a la calle. Yo quería quedarme en la casa de mi amiga, a dormir, pero mi madre me dijo que no. Definitivamente no vas a dormir en la casa de unos extraños. No tienes la edad suficiente para hacerlo. No confío en la gente. Sentía que la casa de otros era un lugar peligroso, lleno de secretos, y sentía que mi mundo se iba a desmoronar. No entendía por qué. Yo conozco a mi amiga. ¿Qué me podría pasar? Una vez al mes íbamos de compras a La Parada, un supermercado que quedaba en el centro de la ciudad. Salíamos a la calle en la madrugada como a las 4 de la mañana para llegar a comprar las verduras para vender en la bodega. Nunca había salido de tan temprano a la calle, y a esa calle era un mundo en la periferia de la misma calle. Campesinos llegaban con sus sacos de verdura al por mayor, llenos de papas, tomates, cebollas, todas las verduras que te puedas imaginar. ¿Cómo lo sentiste? Súper, no sé, descriptivo, ¿no? O sea, a mí me gusta, intento incorporar la descripción más en mi escritura porque siento que a veces me tomé muy a fondo tu comentar en la primera detenerse ahí. De tener como esa escena para perfilar. Creo que quiero decir trabajar más la descripción física, ¿no? La tensión de las miradas y todo, pero yo pienso que eso sale después del segundo borrador, el tercer borrador. Al comienzo me gusta a mí escenificar, me ayuda mucho a escenificar o hacer el ambiente, elaborar el ambiente donde estoy, para ver yo ya dar de entender cómo físicamente cómo se ve la persona, cómo se siente la persona. Y esto es como, para eso siento que es como algo que se puede desarrollar más allá, ¿no? Pero yo sentí que... sino yo sentí que hay una voz que te salió como muy fluida, o sea, están muy bien pegados los apartes, porque creo que lograste como que suena a Claudia, yo creo. Es todo el texto si uno lo lee completo. Y, por ejemplo, es interesante cuando hablas de la fotografía, pero dices, habíamos comido muy rico. Entonces, estamos hablando como del momento antes de la foto, que también es como mover, una foto que se mueve, ¿verdad? Que nos muestra como el pasado. Eso estuvo interesante ahí. Tú también usaste la segunda persona. Y después otra vez vuelve a ser interesante la relación de la mamá con el dinero,
como que a veces había, a veces no había, y como la obligación de sostener la casa, y resulta que al final se queda sola. Y como que no está lidiando muy bien ahí. Y me gusta cuando dices que que la gente decía que parecían hermanas. Eso es interesante ahí porque entonces también podemos jugar otra vez con esta cosa del doble. Además que al principio en la fotografía decías como que siempre te había parecido que tu madre era muy bella, algo así, y después les dicen que son hermanas. Entonces como que se puede jugar así, la madre es el espejo de la hija o la hija el espejo de la madre. Eso es interesante. Y cuando la madre dice que no, la hija la cuestiona. Es como, ok, yo soy igual a mi madre, dicen que somos hermanas, pero hoy madre dijo que no, y dice que no sin saber, porque es que yo conozco a mi amiga, yo sé que no me va a pasar nada, pero la mamá niega a la calle que la hija sí conoce. Entonces uno también, eso ahí también podría ser como para, como tú dices, en un segundo borrador, puede ser ampliar ese momento ahí como del desacuerdo. Está interesante también. Oigan, pero súper bien, ¿o no? Yo estaba como nervioso con este ejercicio, porque este ejercicio en un taller que yo hice en Reykjavik, en Islandia, hicieron uno parecido y a mí me sirvió mucho para escribir después una crónica. Pero ella sí, esta profe que era de la India, ella solo daba como palabras sueltas, o sea, como rojo, amarillo, semáforo, así. Y aún así salían cosas bacanas, pero al modificarlo acá, centrado en un solo personaje, como que uno, cuando está así como que, oye, no sé qué escribir, no tengo nada que escribir, pensar en un personaje y empezar a darle rienda suelta a algo sobre ese personaje, sale un texto súper interesante, así como los de hoy. Oigan, una cosa muy rápida. Para la otra semana hay que mandar el proyecto del cuento. Me imagino que ya algunos ya lo traían desde antes o algunos querrán usar algunos de los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Yo ahorita les mando qué es lo que necesitamos para la otra clase y el cuento que vayamos a leer. Muchas gracias. Súper, súper chévere esa escritura de hoy. Me encantó. Gracias a ti. Gracias. Me mandan este también, Que oyeron, para descanses. mandarles más, para cuando ya lo veo también digo otra. ¿Sabes qué se me ocurre? Vale. Más cosas. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, un abrazote. Gracias, Juan. Gracias. Un abrazo. Chao. Si Eliana quiere ver la clase, la voy a montar Ay, sí, porfa. ¿Oíste? Yo te la mando. Gracias. Gracias, chao. Chao. Chao.